Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital. El programa que tenemos para el día de hoy es utilidades contables no sujetas al 10% de ICR, comentarios a las propuestas de regulación del outsourcing. Como ya sabes, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital debido a que es un programa que hacemos en conjunto con el doctor Jorge Ayax y que en este caso es la traducción del programa en este caso la publicación que el contador hace en el diario de Coahuila, la llevamos a un formato digital. Entonces la intención es aterrizar esto. Contador, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, don Robert, muy buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos escuchen y nos ven por estos medios. Y pues hay noticias interesantes. Hoy amanecimos con novedades en materia de subcontratación de personal. Vamos a tratar de resumir la información en los puntos más importantes y pues bueno, también comentar brevemente sobre la publicación del lunes, de este lunes pasado en el diario de Coahuila, que fue precisamente el tema de las utilidades contables no sujetas al 10% de retención en materia de impuesto a la renta. Entonces lo comentamos brevemente para darle un espacio suficiente a este tema laboral, ¿no? Correcto, contador. Pues bueno, básicamente, como ustedes ya saben, este programa está hecho con la intención de que todos tengamos la misma información y que precisamente hablemos de los mismos temas. Y la realidad es ver cómo se pueden atacar para que no nos afecten tanto como empresarios o como contadores. Entonces, si te parece bien, contador, pues iniciamos con el tema que tienes marcado como uno, que es utilidades contables. No sé qué te parece. Sí, bueno, precisamente aquí, don Robert, esto fue la materia de la publicación del lunes pasado en el diario de Coahuila. Ustedes lo pueden buscar de manera electrónica ahí en la página del diario de Coahuila, que es un tema muy interesante para las empresas, don Robert, que comúnmente me he dado cuenta que tienen un problema de interpretación, lo cual es, pues, obviamente es válido porque las disposiciones fiscales no están del todo claras. Entonces, aquí básicamente hay un problema en las empresas. Recordar que a partir de que cambió la ley del impuesto a la renta en 2014, donde se creó, o entre otras disposiciones, un impuesto adicional al pago de los dividendos de un 10%, ¿no? Cada vez que se repartía un dividendo o se reparte un dividendo, hay una retención del 10%. Obviamente no podía ser de manera retroactiva, de tal manera que se estableció la obligación de llevar dos cuentas de cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN famosa, una CUFIN calculada hasta el 2013 y una CUFIN que arrancó de 2014 en adelante. De tal manera que los dividendos que provienen de la CUFIN del 2014 en adelante van a estar sujetas al impuesto del 10% de retención adicional sobre dividendos. Los dividendos que se cubran respecto a las utilidades anteriores al 2014, es decir, hasta el 2013, pues esas no van a estar sujetas a la retención. Pero aquí el problema básicamente no es tanto la parte fiscal, ¿no, Robert?, sino la parte contable y la parte societaria, o sea, lo que es propiamente una sociedad anónima, bueno, o cualquier sociedad mercantil. En este caso, pues los dividendos no es un tema fiscal, es un tema mercantil, o sea, está en la Ley General de Sociedades Mercantiles, el origen. Por lo tanto, tenemos que observar esta ley donde pues precisamente los dividendos nacen o surgen a partir de las utilidades retenidas que cada año en la vida de la empresa pues se van acumulando. De tal manera que la base de los dividendos son las utilidades que provienen o que surgen a partir de las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Esto es, o se equipara a las utilidades contables. Entonces ahí viene un poquito mucho los problemas de interpretación, porque bien pudiera ser, oye, yo estoy repartiendo dividendos del 2013, y si buscamos, o 2013 hacia atrás, y si buscamos en la contabilidad, probablemente o no había utilidades de 2013 hacia atrás, o las utilidades eran menores a lo que voy a repartir dividendos. Entonces yo no puedo decir, voy a poner un ejemplo, si traíamos utilidades retenidas hasta 2013
de 1 millón de pesos y ahorita en 2020 reparto 1,5 millones, yo no puedo decir que los dividendos los estoy sacando de las utilidades de 2013, si solamente hay 1 millón, ¿de dónde voy a sacar 1,5 millones? Lo que alegan algunas personas, hoy que traigo saldo en la cuenta de utilidad fiscal neta, la CUFIN 2013 es 2 millones de pesos, vamos a pensar, y traigo utilidades contables de 1 millón. Oye, pues yo puedo repartir dividendos de 2013 porque traigo CUFIN del 2013 o hasta 2013. Entonces aquí lo que sucede es que precisamente hay una disposición, una resolución favorable a los contribuyentes. Esto fue más o menos en el 2018. Es importante, Robert, comentarles que una buena fuente de información para cualquier tema relacionado que puedan tener algunos contribuyentes, busquen en la página del SAT este apartado que se llama resoluciones favorables. Ahí vienen muchos temas, entre ellos van a encontrar esto de fecha de septiembre de 2018, que precisamente la pregunta de un contribuyente fue en ese sentido. ¿Hasta dónde o cómo puedo determinar si llaman o no retención unos dividendos? En el caso que se plantea, pues la empresa traía utilidades suficientes hasta 2013 y empieza a repartir dividendos de esa fecha, ¿no? De tal manera que hasta por el monto de las utilidades retenidas o contables hasta el 2013, no, el 10%, ¿no? Se fue un poco ahí la imagen, creo. Sí, entonces esto resulta pues, muy importante, Robert, manejarlo porque la verdad hay muchas dudas en las empresas. Simplemente se fijan en la parte fiscal si traen o no CUFIN, pero no se fijan en la parte contable, si las utilidades contables son suficientes para sacar dividendos de esas cuentas, ¿no? Entonces sí es muy importante considerar esto, Robert, porque de otra manera pues sí estaríamos cayendo en un error que puede perjudicar. En un momento dado a lo mejor vamos a retener un 10% que no debiéramos o al revés, ¿no? Entonces, creo que es una parte muy importante considerarlo, Robert. Esto, vuelvo a repetir, lo pueden encontrar en el apartado de resoluciones favorables del mes de septiembre de 2018, que está a la vista en la página del SAT. ¿Cómo lo ves, Robert? Solamente complicada en el sentido, obviamente, del entendimiento de si se puede o no se puede. Obviamente, con todo, la intención de este programa es que la gente tenga la información. Sin embargo, mucha gente podemos ser temerosos a utilizarla, ¿no? Es decir, al entender bien qué estamos haciendo dentro de nuestra empresa. Entonces, lo voy a invitar, por favor, contador, a que nos comparta sus datos para que si alguien quiere ir más a fondo y la realidad es que no quiere hacerlo él mismo, pues obviamente busque el apoyo ahí de los expertos a través de sentidos asesores, por favor, ¿no? Claro que sí, don Robert. Bueno, me pueden mandar un correo electrónico al correo jayax@saltilloasesores.com.mx. Me pueden enviar un mensaje por WhatsApp 844-419-2382. Es el teléfono de la oficina, 844-439-2008. Me pueden mandar también algún mensaje vía Twitter, @taxman_saltillo, Facebook, me encuentran como Jorge Ajax, y por ahí de manera continua se está subiendo a Spotify un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital, precisamente con los temas que estamos comentando, en estos momentos y los que hemos estado viendo en semanas anteriores. Es correcto, pues obviamente está interesante el tema y pues obviamente ver que pueden encontrar ellos mismos de información en base a lo que usted comenta, pero si se requiere, obviamente pueden sentirse apoyados ahí con el despacho. Claro que sí. Muy bien, contador. ¿Quieres que pasemos al siguiente punto? Sí, claro. Bueno, esto precisamente pues está, ahora sí como dicen por ahí, calientito, don Robert. Precisamente hoy en la mañana, en la famosa mañanera del presidente, pues se dio a conocer una propuesta de reforma, es una iniciativa, todavía no es un tema aprobado, es importante, me están ahorita hablando muchas personas que si ya está vigente, etcétera, todavía es una iniciativa, pero pues lo más seguro es de que sea aprobada, ¿no? Tratar de saber en qué momento, ¿verdad? Pero por lo pronto lo presenta el presidente en la mañanera, y pues creo que hay temas muy interesantes que voy a tratar de resaltar, don Robert, pues lo que realmente
lo más interesante, lo más importante y lo que nos puede preocupar, lo que podemos esperar precisamente en las siguientes semanas que pueda suceder. Básicamente, esta reforma tiene como antecedente, sabemos, el tema de las factureras, dentro de las cuales se embonó ahí las empresas de outsourcing, actuando de alguna manera también como empresas factureras, absorbiendo la fuerza laboral de las empresas y manejando hay algunos conceptos, pues que no quiero decir que sean ilegales, pero sí son de una interpretación, la autoridad le da una interpretación diferente a esos tratamientos, de tal manera que al final del día lo que sucedía es de que las empresas que contrataban o contratan ese tipo de servicios, pues no dejan de cubrir las cuotas sociales, lo del Seguro Social, el Infonavit principalmente, dejan de cubrir esas cuotas por utilizar alguno de estos sistemas de outsourcing que yo les llamo agresivos. Hay outsourcing tradicionales, que prácticamente es el origen del outsourcing, pero en un momento determinado se cambió, se desvirtuó, es la palabra, es correcto, se desvirtuó y se empezó a utilizar con otros fines para efecto de disminuir la carga fiscal de manera indebida a los contribuyentes. Entonces, precisamente, y el año pasado hubo un intento de pues acabar con ese tema, de tal manera que inventaron, vamos a ver de esa manera, la retención del IVA. ¿Recuerdas tú, Robert, que la retención del 6% del IVA, pues nace a partir de las empresas de personal? Dices, bueno, si estás medio chueco, cuando menos págame el IVA. Digo, ya no te lo claves, págame un 6% de IVA. Pero parece ser que eso no fue suficiente y bueno, ahora viene ya una reforma integral. Básicamente, ¿de qué se trata? Ese es el antecedente. ¿De qué se trata? Bueno, hay reformas en diferentes leyes, don Robert. Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto a la Renta y Ley del IVA. Todas esas se modifican en función del objetivo. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, todo parte de la Ley Federal del Trabajo, obviamente. Lo primero que tenemos, don Robert, es de que hay una prohibición, o sea, tal cual se dice, se prohíbe que cualquier persona físico-moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otros. Es decir, se acaba el outsourcing. No puede existir en México o no va a poder existir una empresa, persona físico-moral, que tenga trabajadores y los ponga a disposición de otra empresa. Eso se acabó, es indebido. Y más adelante vamos a ver cuáles son los castigos si alguien persiste en llevar a cabo esta actividad, que va a estar prohibida. En su lugar, es decir, bueno, oye, bueno, si está prohibido esa actividad, ¿qué opciones me dejas? Pues prácticamente dejan dos opciones. Una, se regula una nueva figura que se llama servicios u obras especializados. Es decir, una empresa podrá prestar un servicio especializado o ejecución de obras en beneficio de otra, siempre y cuando pues no sea su actividad económica ni su objeto social, es decir, que no se dedique a eso. Es decir, va a ser una empresa que en principio no va a poder absorber a todos los trabajadores o no puede tener todos los trabajadores porque solamente puede prestar un servicio especializado y que no corresponda a la actividad o giro de la empresa que le va a prestar el servicio. De tal manera que, por ejemplo, ejemplos que podemos discernir aquí son, por ejemplo, el servicio de vigilancia, servicio de limpieza, etcétera, siempre y cuando pues, no sea una empresa de limpieza o de vigilancia, obviamente, ¿no? Entonces, ese tipo de servicios especializados que no forman parte del objeto social ni la actividad económica de la empresa beneficiada, pues se van a seguir prestando, se van a poder seguir prestando. Pero bueno, aquí es donde empieza la regulación. ¿Por qué, don Robert? Porque para prestar ese servicio especializado, esa empresa va a tener que obtener una inscripción, se va a tener que inscribir
en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y obtener una autorización de la misma. Va a tener un número, un folio, que la va a autorizar, y ese permiso, esa autorización va a tener una vigencia de 3 años, o sea, que cada 3 años la empresa va a tener que estar renovando su permiso para prestar un servicio especializado. Entonces, ahí empiezan, ahora sí que los asegúnes, ¿no? Entonces, se desaparece la outsourcing como tal, aparece una nueva modalidad que es servicios u obras especializados, y también la posibilidad de que haya agencias de colocación. Esas agencias de colocación van a poder dedicarse a la contratación, al reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, pero no propiamente a prestarle el servicio de personal a sus clientes. Es decir, es una agencia de colocación. O sea, básicamente va a haber de dos sopas. O es una empresa especializada o servicios especializados, o es una agencia de colocación. En estos casos, voy a repetir, pues se va a requerir que se tenga un permiso de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que va a ser renovable cada 3 años. Obviamente, existen sanciones si desarrollo una actividad de outsourcing sin tener la autorización. Obviamente hay sanciones fuertes en materia laboral. Pero bueno, ahí no acaba el asunto, ¿no? Partiendo de ahí, nos trasladamos para efectos de los impuestos. Resulta ser que, por ejemplo, para efectos del impuesto a la renta, si yo quiero hacer deducible un gasto de servicio de prestación de personal, me lo tiene que prestar necesariamente una empresa que tenga autorización, porque va a ser una obligación mía pedirle la autorización que esté vigente a mi prestador de servicio de personal especializado para que yo pueda hacer deducible esos gastos. Además de que regresa lo que en algún momento ya estaba vigente, que lo voy a tener que pedir copia de los recibos de pago del empleado, copia de los pagos del seguro social que esté haciendo, copia de los impuestos retenidos que esté enterando al SAT, etcétera. Tengo que pedirles información y la empresa prestadora del servicio tiene la obligación de entregarme esa información. Si no logro tener esos requisitos como usuario del servicio, ese gasto va a ser no deducible y el IVA de esos gastos va a ser no acreditable. Entonces, por ese lado ya viene otra parte de la pinza. Por un lado, obligan a una empresa a inscribirse, etcétera, a cumplir con ciertos requisitos, pero por la otra, a mí como usuario me obligan a que solamente contrate, para si lo quiero hacer deducible, solamente contrate una empresa que tenga su autorización vigente y además obtenga copia de todos los recibos correspondientes. También, don Robert, tiene repercusiones en materia de seguro social, porque básicamente también se señala esta parte, es decir, va a haber la circunstancia de que ya no va a estar permitido la outsourcing solamente a través de un servicio especializado y que estas empresas la prestadora de servicio va a tener que estar entregando cada 3 meses al Seguro Social información de cada empleado, cuánto le paga, retenido, salario integrado, etcétera. Si no cumple con esa obligación, el usuario se va a hacer responsable de esas cuotas que se estarían dejando de pagar en un momento determinado. Es decir, si la empresa prestadora de servicio no entrega esa información al Seguro Social, al usuario ahora le endosan la posibilidad de que tenga que pagar las cuotas omitidas que le corresponden a la que está prestando el servicio. Lo mismo sucede en materia de Infonavit. En Infonavit, parecido al Seguro Social, se debe entregar la información. Si no la entrega, obviamente que la obligación de cubrir las cuotas pues sería a cargo del usuario del servicio. Entonces ahí viene otra línea de acción para parar esta parte. O sea, la parte de ICR, ya la vimos, la parte del Seguro Social, la parte del Infonavit. En materia de IVA, pues ya comentamos una parte. Si yo no, al hacer el pago, no lo hago a una empresa que esté autorizada por la Secretaría de Trabajo, pues el IVA no va a ser acreditable, pero por encima de eso, don Robert, desaparecía. Si de por sí, creo que todavía a estas alturas del año no acabamos de entender la reforma de la retención del IVA del 6%,
¿Te acuerdas de que sí lleva y que no lleva y que se pone a disposición del personal y que si no lo pone, que si es mantenimiento de automóvil, que si es de limpieza, que hemos tenido, yo creo que muchas sesiones con dudas? Bueno, ya no se preocupen, van a quitar esa disposición, desaparece la retención del 6%, ya para que no... Se tendría que manejar el IVA al 16 tradicional, ¿no? Sí, digo, ya no va a existir esa retención del 6% por si estaban preocupados, porque ya no se preocupen. A partir de, si esto se aprueba, pues va a desaparecer la obligación de retener el 6% del IVA, pues precisamente por todas esas disposiciones donde van a ser no acreditable el IVA si no se cumplen ciertos requisitos por ahí. Entonces, de manera general, esas son las implicaciones que vemos en esta propuesta, pero obviamente pues hay una serie de temas ahí por resolver, don Robert, porque para empezar, por ejemplo, yo te comentaba, voy a tratar de comentar, acaba de emitir hace unos minutos la Coparmex su posición, un comunicado de prensa, en donde en opinión de la Coparmex Nacional, señala que esta iniciativa de outsourcing violenta acuerdos internacionales al no consultar a las organizaciones, es una amenaza al crecimiento y la creación del empleo formal. Parte del hecho que, por ejemplo, hay 4.6 millones de personas que están trabajando en esta modalidad. De esas 4.6 millones de personas, 1.2 millones están en el área o en industrias de manufactura. Entonces, esto es de acuerdo al Censo Económico de 2019. Y señala también que hay un convenio, que es el número 144 de la Organización Internacional de Trabajo, que establece que el gobierno está obligado a tomar decisiones tripartitas, por lo que debió consultar a los empleadores y a los patrones. Es decir, cuando se lanza alguna disposición que afecte la parte laboral, debió haber tomado opinión, pues bueno, del gobierno, y sabemos cuál es la opinión, pero también de los empleadores o de los patrones, de los empleadores y patrones, y pues obviamente pues, también de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta situación, a vista de la Coparmex, señala que estas reformas laborales deberían regular esta modalidad de trabajo para brindar certidumbre, pero no prohibirla. O sea, aquí el punto es de que no debieron haberlo prohibido, sino haberlo regulado de manera adecuada. Como dicen por ahí también, quieren matar las pulgas matando al perro, ¿verdad? Entonces, eso pudiera ser una traducción de esto, ¿no? Entonces, pues efectivamente, aquí hay un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos días, pero a lo que a nosotros corresponde, pues veo que sí hay temas que no están previstos, como siempre sucede, ¿verdad? El tema que decimos de la retención del 6%, pues todavía es fecha, ¿no, Robert? Que andamos todavía con criterios diferentes, ¿no? Como que no hay un criterio definido. Aquí, por ejemplo, se me ocurre, don Robert, ¿qué va a pasar? Y hay muchas empresas así. ¿Qué va a pasar con aquellas empresas del mismo grupo? Normalmente, empresas manufactureras, hay una empresa que tiene el personal y otra empresa que tiene la operación. Y es, digo, de una manera natural y es parte de hacer negocios. Es decir, no necesariamente los empleados están dentro de la empresa operadora. Creo que seguramente tú has visto muchos casos similares. La pregunta aquí, oye, entonces esta empresa del mismo grupo que solamente tiene un cliente, es la misma empresa operadora, va a tener que hacer todo esto, se va a tener que inscribir en la Secretaría de Trabajo, va a tener que renovar esa autorización, va a tener que determinar qué personas van a poder prestar ese servicio, no todas, una parte, siempre y cuando no sea su objeto social, etcétera. Entonces, ese tema, no se está tocando, no se aborda. Dentro de ya del detalle de la iniciativa, nunca se habla de qué va a pasar con esas empresas que son, les llaman, en vez de outsourcing, le llaman insourcing, ¿no? Que son, o sea, no le prestan servicios a varias personas, le prestan servicios única exclusivamente a empresas del mismo grupo. Eso es una insourcing. Entonces,
¿qué va a pasar con esas empresas? Ya no se va a poder, lo va a tener que incorporar a las empresas, etcétera. Entonces es un tema que no está previsto y es uno de los problemas que podemos empezar a ver. Empresas que del mismo grupo que prestan a veces en lugar de tener, por ejemplo, todo el aparato administrativo, hay una empresa, hay un grupo de empresas, vamos a pensar que son 10 empresas, y pues no, las 10 empresas no ponen 10 contadores, ponen un contador, un grupo administrativo que le da servicio a las 10 empresas, una especie corporativo. ¿Qué va a pasar en esos casos? ¿Cómo se va a asignar a esas personas? Desde mi punto de vista, en esos casos que puede haber una especie como de corporativo para prestar este tipo de servicios, se pudiera, en lugar de cobrar el servicio de personal, pues tendría que ser un servicio administrativo, un servicio de asesoría, o sea, no precisamente poner a disposición el personal, tendría que ser otra característica. Habría que ver qué piensa la autoridad de eso. A lo mejor me van a decir, no, espérame, no. Si tú tienes personal que el beneficiario es otra persona, pues será como tú le quieras llamar, que es una prestación de un servicio. Para mí estás poniendo a disposición personal de una empresa en otra. Y por lo tanto, si no sacaste tu permiso de la Secretaría de Trabajo, la empresa que pagó por ese servicio es no deducible el sueldo, las prestaciones, el IVA no acreditable. Entonces vamos a entrar en una dinámica pues, muy complicada, don Robert. Creo que nos espera bastante tiempo para analizar esta reforma y las implicaciones que pudieran tener en las empresas. Entonces, creo que sí va a ser un tema muy, muy complicado, don Robert, que para ver la interpretación que se le va a dar a algunas disposiciones, lamentablemente no todo está normado, digo, como todas las leyes, no contemplan el 100% de los casos, y pues seguramente hay casos, ahorita comenté un par de casos que había que ver cómo se manejan, pero seguramente hay otros, ¿no? Y eso lo vamos a ir comentando conforme los vayamos observando, ¿no? Entonces, ¿cómo es este tema? Muy interesante, contador. De hecho, ahorita que estabas platicando, estaba pensando que en esta ocasión se está involucrando, en este caso, a STPS. Obviamente nosotros hemos estado trabajando con el tema de la NOM 35 y hemos estado viendo si el día de hoy, por ejemplo, ya hay como tal multas relacionadas con la NOM. Y lo que nos han dicho los expertos o la gente que anda en esto en las empresas grandes, dice, mira, no han ido a eso, van a otra cosa, pero aprovechando que están ahí, revisan eso y cuando falta algo, pues realmente aprovechan y multan. ¿A qué voy, contador? A que me suena mucho a que dice, pues mira, si ya van a dar TPS en la calle viendo tema de NOM, viendo tema de revisiones, ¿por qué no aprovechar y en empresas grandes que se prestan para tema de outsourcing, pues que anden viendo ahí si están bien reguladas, si están dadas las altas? Es obviamente también un tema recaudatorio al final del día, ¿no? Es decir, que se aplica la multa correspondiente si no se hizo el trámite, si no se, no sé si no se interpretó la ley como ellos suponían que quisieran que se aplicara. Pues al Sí. final del día me suena mucho que va a ser un tema también de hacer el bloqueo que se quiere contra, porque es un hecho que el SAT siempre, bueno, en este caso el gobierno en general, no el SAT nada más, siempre ha querido controlar el tema del outsourcing por el tema de las factureras. Sin Sí. embargo, obviamente hoy te lo está cerrando un chorro y se presta mucho para malos manejos en el tema de que pues obviamente incluso ese TPS estaría haciendo las visitas o pudiera hacer las visitas y No, que de crear hecho, multas en base a eso. sí, de hecho está dispuesto en este conjunto de reformas, precisamente la facultad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de revocar esta autorización en función de verificaciones que llegue a realizar, donde se dé cuenta que no están cumpliendo con los requisitos correspondientes, ¿no? Entonces, esto pues obviamente sí conlleva revisiones y que obviamente dentro de esas revisiones, es decir, inclusive si hay una negativa de inspección laboral, pues va a dar lugar a que me cancelen ese permiso en ese aspecto. Inclusive pues hay multas muy fuertes para que aquellas personas que prestan este tipo de servicio y no estén cumpliendo con todos los requisitos, habla de multas de hasta 4 millones de pesos, 4.344.000 pesos. Esta parte, fíjate cómo lo señala. Eh, hay una, pues,
la Secretaría pues, va a realizar este tipo de inspecciones de la revisión de obligaciones laborales y se sancionará quien infrinja la prohibición de utilizar la subcontratación personal, sea contratista o beneficiario. Fíjate, ahí está para los dos, tanto para el que presta el servicio como para el usuario, así como las personas que prestan servicios especializados o ejecutan obras especializadas sin autorización de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y los que reciban los beneficios de estos servicios con multas que van desde 2,000 a 50,000 UMAS, que esto es de 173,000 pesos a 4,344,000 pesos. O sea, aquí las sanciones son muy altas por si estoy prestando el servicio personal y no tengo autorización o no me he dado cuenta. Me faltaba también comentar otro tema, también no menos importante. En Código Fiscal de la Federación, si no se cumplen todos estos requisitos del permiso y presentar la información y demás, se vuelve un delito de defraudación fiscal. Ah, sí, es cierto. Es un tema también pues, muy importante, no menos importante, ¿verdad? Porque puede llegar a un tema de evasión fiscal y que en un momento dado puede dar lugar a cuestiones de tipo penal, ¿verdad? Entonces, esto es obviamente una posibilidad. Imagínate otra vez a las insourcing, otra vez la empresa del mismo grupo le presta servicio a la empresa que operadora, no se da cuenta, no se inscribe, pues puede haber peligro de que a las personas que manejan esta empresa o los representantes le puedan establecer que hay una cuestión de evasión fiscal, una práctica indebida y que puede catalogarse como una parte de una evasión fiscal y tener pues un problema fuerte de tipo penal. Además de una responsabilidad solidaria, también para el usuario del servicio va a entrar si la empresa prestadora del servicio no está enterando los impuestos retenidos, específicamente el ICPT, pues lo va a tener que pagar el usuario del servicio. Entonces, esa parte también es muy interesante, don Robert, porque el tema es de que si no se cumplen todos estos requisitos, va a haber problemas de tipo de delito o de defraudación, defraudación fiscal que puede dar lugar a cuestiones de tipo penal. Esa parte también es muy interesante comentarla, don Robert, porque pues se cierra la pinza, con las diferentes pinzas que hemos estado comentando, para pues parar con el tema de las outsourcing que se están utilizando de manera agresiva. Por eso, si recordaron, Robert, siempre en los cursos o en estas emisiones, siempre me preguntan, oye, ¿es legal o ilegal? ¿O qué piensas de las empresas outsourcing? Yo siempre las separo de dos tipos. Las outsourcing les llamo agresivas y las outsourcing tradicionales. Las outsourcing tradicionales, pues yo creo que no deben tener ningún problema. Se van a inscribir a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, prestan su servicio, dan toda la información y demás, contra una empresa outsourcing de las agresivas, vamos a llamar de esa manera, donde tienen por ahí conceptos que en teoría no graban para efectos de impuestos sobre la renta o de seguro social. Y pues bueno, además de que independientemente si es un outsourcing tradicional o una outsourcing agresiva, pues no pueden prestar un servicio general o integral, tiene que ser un servicio especializado, ¿sí? Entonces, como quiera, aunque sea una outsourcing tradicional, pues la van a llevar. Eso es precisamente como va enfocado yo desde el punto de vista del comentario de la Coparmex. Es decir, ok, yo estoy de acuerdo, y de hecho así lo dice el comunicado, yo estoy de acuerdo en parar las empresas factureras, que no se utilice el esquema de outsourcing para evasión de impuestos y demás, pero ¿por qué afectas a las outsourcing verdaderas, a las outsourcing tradicionales? O sea, eso es lo que se está quejando Coparmex y creo que tienen razón. Bueno, aquí nada más dos comentarios contra una. ¿Sí crees que esta iniciativa pase al final? Yo pienso que sí, como hemos estado viendo, pues prácticamente de nada ha servido las opiniones, o no nos han tomado en cuenta, cuando menos sí se emiten las opiniones, pero no se han tomado en cuenta, pues cuando menos lo que hemos visto en lo que va de este sexenio, en materia de impuestos. Hay en otros temas, ¿verdad? Pero el tema que nos compete a nosotros es el tema fiscal,
pues realmente no han prosperado algunas propuestas diferentes a los que presenta el Ejecutivo o el ala de diputados de Morena en la Cámara de Diputados y senadores. Entonces, lo más probable es que pues, sí pase, ¿no? O sea, yo creo que al presentar el Ejecutivo la propuesta, pasará a las cámaras y obviamente pues ahí tienen la mayoría y es muy probable que esto siga adelante, ¿no? Bueno, y la otra conta, el enfoque, ¿crees? Digo, por todo lo que platicas, me suena mucho que el enfoque en apariencia, e incluso por el archivo que mandaste en la mañana, sea mucho en las empresas que son grandes, que tienen gran cantidad de personal, donde obviamente se aplica mucho. Ahí tenían un ejemplo de un hotel que decía que eran 800 trabajadores, de los cuales solamente 2 realmente pertenecían al hotel como empleados. Los 800 eran tipo que outsourcing, incluso de los cuales 40 o 50 ni siquiera estaban dados de alta. O sea, todavía otro problema dentro de... A lo que voy es a que, ¿crees que también las empresas pequeñas tengan que estarse preocupando? Yo pienso que sí, don Robert, porque lamentablemente, como te decía hace rato, no hay un umbral, no hay un límite, no hay pues una excepción a la regla. Lamentablemente la regla es general. Entonces creo que sí, tenemos que cada empresa, cada contribuyente que pudiera estar en peligro, vamos a llamarle de esa manera, en que le puedan aplicar estas disposiciones, por muy grande o muy chica que pueda ser la empresa o mediana, tendrá que evaluar su situación particular, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser un tema que va a dar mucho que hablar. Seguramente por ahí te van a estar buscando los usuarios de nómina, pues, no sé, pidiendo alguna opinión o ver esta información. Entonces, creo que es un tema que nos afecta a todos los contribuyentes que de alguna manera el personal no lo tienen dentro de la empresa y que pues van a tener que hacer sus evaluaciones, sus proyecciones y en su caso pues ver desde el punto de vista legal fiscal cuál sería su procedimiento y su manera de trabajar. Entonces creo que sí se deben de preocupar, ¿no? Correcto. Pues bueno, como quiera, aquí en pantalla pues están los datos, ya los compartimos. La intención es que si tienen dudas, lógicamente, pues, nos busquen, pregunten y esperar un poquito, pues a ver si se aprueba. La realidad es que como actualmente las 2 cámaras están prácticamente siendo gobernadas por el partido que está en el poder, que es en este caso Morena, pues prácticamente no se van a aprobar. Como Luis Contador es a favor de lo que ellos quieren, de lo que ellos buscan. Entonces, prácticamente nada más hay que esperar a que digan que sí y que se publique, ¿no? Sí, porque de hecho dentro de los transitorios dicen que va a entrar en vigor a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, pues no creo que tengan tanto problema para presentar, perdón, para presentar esta iniciativa y pues proceder. Mira, me está llegando también, Robert, digo, todo está calientito, ¿no? Me está llegando un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, más o menos señala respecto a que esta iniciativa incumple con compromisos y pone en riesgo los empleos. O sea, más o menos va en el mismo sentido de Coparmex. Señala que pues, el sector empresarial recibe con sorpresa y preocupación esta iniciativa que se está presentando el día de hoy y pues efectivamente señala que se están incumpliendo algunos acuerdos internacionales y que pues no se les tomó en cuenta al sector patronal y que pues precisamente señala que pues ahorita la situación económica de la empresa pues no es la más óptima, ¿no? Por ahí comentamos hace rato que hay más de 4 millones de personas bajo esta modalidad a nivel nacional. En un momento dado, ¿qué pudiera suceder? Pueden pasarse la informalidad. O sea, ¿qué le va a ser la puerta que van a encontrar? Muy probablemente la informalidad, que es una circunstancia que seguramente no es lo que persigue el gobierno, ¿no? Pero
que eventualmente pudiera suceder, ¿no? Imagínate esa parte. Entonces, creo que sí está complicado. Ya hay pronunciamientos de Coparmex, hay pronunciamientos de Consejo Coordinador Empresarial, y esto pues lo vamos a seguir comentando en las próximas emisiones, don Robert, de acuerdo a lo que vayamos viendo la evolución de esto. Es correcto, doctor. Pues bueno, yo creo que este tema, digo, no tiene caso mucho que ahondemos tanto ya más, siendo que, como tú dices, es muy probable que se dé más información, que pues, ver si el gobierno escucha de una forma o de otra a los empresarios, que nunca lo ha hecho, y pues ver al final cómo queda, contra una vez que lo liberen, pues ver qué tenemos que hacer como empresarios para aplicarlo, ¿no? Claro, y obviamente que lo importante, don Robert, a través de este medio, pues es que estemos informados, que estemos conectados, que estemos al corriente o actualizados, bueno, entre otras, en esta materia, ahora una materia de tipo laboral, pero que sí tiene afectaciones fiscales y que pues seguramente en la medida en que tengamos la información vamos a tomar mejores decisiones. Es correcto. Pues me voy a encontrar, no sé si tengas algún otro punto que quieres que revisemos. No, prácticamente, Robert, lo que tú comentes nada más. Bueno, básicamente sería todo con el programa de hoy. Lógicamente, la intención es que ustedes tengan la misma información que tenemos nosotros y que es pública y tratar de interpretársela o de pasársela más digerible para que todos tengamos el mismo, en este caso, conocimiento. Personalmente, agradezco mucho tu tiempo. Espero que la gente nos pueda seguir por ahí en Spotify. Aquí está puesta en pantalla en los programas que tenemos, Criterio Fiscal Digital, así como Contador 4.0. En Spotify lo encuentran. Este capítulo, una vez que se termine, se graba, se sube a esa plataforma para que lo escuchen ahí en su carro. Y lógicamente, pues esperamos que nos puedan acompañar la próxima semana y ver qué desenlace tal vez ya se tenga de esto, ¿no? Perfecto, claro que sí, don Robert. Bueno, con todo gusto saludarte, platicamos luego. Cuídate mucho. Igual, Saludos. Saludos a todos, cuídense.